Hoy veremos la lección 16, la primera parte, lo que Jesús dijo sobre la oración. Texto bíblico para que lo podamos leer y estar pendientes de ese texto o de esos versículos. Mateo 6, 5 al 13. Allí en Mateo 6, 5 al 13, allí habla del Padre Nuestro. ¿Cuál es la verdad central que necesitamos aprender de esta lección 16? El Padre Nuestro es un modelo en el cual vemos ciertos principios de la oración. Mientras Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él enseñó mucho sobre la oración. Quizás la mejor conocida de sus enseñanzas sobre la oración es la oración del Padre Nuestro. En esta breve oración encontramos un modelo para la oración que Jesucristo dio a sus discípulos. Antes de darles esta oración registrada en el Evangelio de Mateo, encontramos unos pocos versículos los cuales también derraman mucha luz a este respecto y son en realidad un preludio a la oración. Leamos, abre tu Biblia en Mateo 6, versículos 5 al 13. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no usen vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Veamos la oración privada. ¿Cuál es la oración privada? Una de las primeras cosas que Jesucristo dijo aquí fue: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Claro que ninguno de nosotros quiere ser un hipócrita, especialmente en la oración. Luego, Él describió al hipócrita, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Esto no quiere decir que toda nuestra oración debería hacerse en privado. Al estudiar la forma en que la iglesia cristiana primitiva oraba en la lección 14, los vimos orando juntos como grupo a través del libro de los Hechos. A lo que Jesucristo se estaba refiriendo aquí era el peligro de orar solo para ser visto de los hombres. Hay quienes solamente oran en público para aparentar ser muy espirituales, para hacer que la gente piense que son verdaderos guerreros de la oración. Aquellos que solamente oran para recibir el aplauso de los hombres tienen ya su recompensa. Y eso es todo lo que recibirán: el fugaz aplauso de los hombres. Jesucristo les dijo a sus discípulos: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Él estaba enfatizando la importancia de la vida privada de oración. La oración en público es necesaria y vital en la vida de la iglesia. El orar juntos como familia es vital y necesario para la fortaleza espiritual del hogar. Pero la oración privada es esencial para la vida espiritual del individuo. Así es cuando crecemos en estatura espiritual.
No debería ser solo en los momentos críticos que somos llevados a la oración. Deberíamos estar espiritualmente preparados para tales momentos a través del tiempo diario en oración que apartamos para tener comunión con Dios. Veamos cuál es la oración repetitiva. Eso lo sabemos bien como latinos, como mexicanos, como oaxaqueños. La oración repetitiva es el rosario, es el rezo, es el estar diciendo una frase varias veces, muchas veces. Jesucristo continuó diciendo y orando: no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Así lo dice el verso 7. Tenemos dos advertencias del Señor. Una, al orar, no sean como los hipócritas. Y dos, al orar, no sean como los gentiles. Jesucristo dijo que los gentiles piensan que serán oídos por sus dioses si oran repetitivamente por su palabrería, que son los rosarios o los rezos. Es triste el decirlo, pero parte de este pensar ha llegado al pensamiento de muchos cristianos. Muchos tienen el concepto de que Dios les oirá por su mucho hablar, sus largas y repetitivas llamadas a Dios. Repiten la misma frase, la misma oración y palabras, las mismas palabras una y otra vez, pensando que serán oídos por eso. Pero esto es exactamente lo que Jesucristo dijo: no usen vanas repeticiones, como los gentiles. Luego dijo: no se hagan pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Él, o sea, Dios lo sabe antes de que le pidas, pero aún quiere que le pidas, como veremos en el capítulo siguiente de Mateo, en Mateo 7:7, ya que Él dijo: pidan y se les dará. Dios no te oye solamente porque repites la misma frase, la misma oración o el mismo rezo una y otra vez. Algunos parecen tener la idea de que si solo pudieran orar prolongadamente y en alta voz, eventualmente podrían conseguir que Dios les oyera. Dios no te va a oír porque oras en alta voz o calladamente. Como hemos visto en lecciones anteriores, es la oración de fe la que Dios oye. Él te oye porque tú le crees al orar y te acercas a Él de acuerdo con su palabra. Veamos los principios básicos de la oración. En los siguientes versículos de Mateo, Jesucristo les enseñó a sus discípulos algunos elementos básicos acerca de la oración, referido comúnmente como el Padre Nuestro. Es más correctamente la oración de los discípulos o el modelo de oración que Jesucristo les dio mientras anduvo con ellos en esta tierra. Ciertamente, dispensacionalmente hablando, esta no es la oración de la iglesia, ya que aquí no oraron en el nombre de Jesús. Cuando la iglesia cristiana ora en el nombre de Jesús. Sin embargo, podemos aprender muchas verdades tocantes a la oración. Jesucristo no les estaba diciendo a los discípulos que oraran esta oración palabra por palabra. Por eso cayó en el rezo o en el rosario, donde se repite palabra por palabra y se le llama la oración del Padre Nuestro. Les estaba dando algunos principios en conexión con la oración, que sí que obrarán resultados para la iglesia cristiana de hoy. Veamos el principio de la alabanza. La oración empezaba con estas palabras: Padre nuestro que estás en los cielos. El inconverso puede hacer esta oración con sus labios como cualquiera puede recitar un poema, un rezo, una oración o cantar una canción. Pero para en verdad hacer esta oración de corazón,
Pero para en verdad hacer esta oración de corazón, para en verdad tener comunión con Dios, uno debe ser en realidad hijo de Dios. De otra manera, uno no puede decir en verdad, Padre nuestro. Oímos mucha enseñanza en estos días acerca de la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres. Algunos tratarían de hacernos creer que todos somos hijos de Dios, de que Él es el Padre de todos nosotros. Es verdad que Él es el Creador de todos y que nosotros somos todos criaturas suyas, pero Dios no es el Padre de todos. Él solo es Padre de aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que son de su familia. Durante el ministerio de Jesús en la tierra, Él dijo en cierta ocasión a un grupo de fariseos, quienes eran muy religiosos, en Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo. Los fariseos eran buena gente si nos referimos a las obras. Pero Jesucristo les dijo, son de su padre el diablo. Para llamar a Dios nuestro Padre, debemos nacer de nuevo. Él es más que nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Jesucristo está diciendo aquí que el venir hacia Dios correctamente es el venir a Él porque Él es nuestro Padre y acudir en alabanza y adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, dice el verso 9. Ven primero con alabanza. Ven primero con adoración a su presencia, ya que Él es nuestro Padre. Veamos ahora el principio de poner a Dios en primer lugar. El versículo siguiente en esta oración modelo dice, en el verso 10, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El principio envuelto aquí es el de poner primero al reino de Dios. Más tarde, en este mismo capítulo, Jesucristo repite este principio en el versículo 33. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Si ponemos a Dios primero, no necesitamos preocuparnos por las cosas materiales, ya que todas estas cosas les serán añadidas. No tenemos que ir por la vida con las suelas de los zapatos todas desgastadas, con facturas pendientes sin pagar y conduciendo un modelo de coche viejo y antiguo. Si Dios es primero en nuestras vidas, todas estas cosas les serán añadidas. Todas estas cosas nos serán añadidas. ¿Has pensado alguna vez cuánto incluye esta oración? Él oró, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Te supones que hay gente enferma en el cielo? No. Ni tampoco es la voluntad de Dios que haya gente enferma en esta tierra. Dios quiere que nuestras vidas sean llenas de bendiciones. Él quiere que nuestras vidas aquí en la tierra sean vividas en el centro de su voluntad. Así como es en el cielo, Él quiere que gocemos de la vida abundante. Dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Veamos, ¿cuál es el principio de la oración diaria? En el versículo siguiente de esta oración, Jesucristo nos enseñó la importancia de la oración diaria, de pedirle a Él por cada necesidad nuestra, como dice el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aunque Él conoce cada necesidad nuestra, Él aún quiere que nosotros le pidamos. Conozcamos el principio del perdonar. Jesucristo enseñó mucho sobre el perdonar durante su estancia aquí en la tierra, y lo incluyó aquí como uno de los elementos esenciales de la oración. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En los versículos 14 al 15 también dijo, porque si perdonan a los hombres sus ofensas,
les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. La oración no obrará resultado en un corazón que no perdona. No podemos guardar rencor contra nadie y mantener una verdadera vida de oración que obtenga resultados. Hay muchas ocasiones en que la confusión mental y la frustración emocional pueden ser atribuidas a guardar amargura en contra de otros. Los doctores han aprendido que la gente que guarda resentimiento en su corazón son más susceptibles a cierto tipo de enfermedades. Cuando han podido conseguir que tales pacientes se deshicieran de su resentimiento, aunque no habían respondido de ninguna manera al tratamiento médico, en la mayoría de los casos su problema se sanaba. Más y más, la ciencia médica está descubriendo la relación tan cercana de nuestros sentimientos íntimos y nuestra salud física. A veces he oído a cristianos, quienes por supuesto no estaban andando en la más íntima comunión con el Señor, que me decían que habían sido tratados muy mal por otra persona. Decían: oh, sí, le he perdonado en verdad, pero nunca olvidaré lo que me hizo. En realidad, ellos no habían perdonado a aquella persona. El rencor aún se ocultaba en las partes más profundas de su corazón. Aprendamos el principio de la liberación de la tentación. Dice el versículo 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La palabra tentación quiere decir examen o prueba. Muchos exámenes o pruebas podrían detenerse de antemano por el Hijo de Dios, que goza de la comunión con el Padre que una vida correcta de oración trae. Luego llegamos a la conclusión: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así lo dice el versículo 13. La oración que empezó con alabanza termina también con alabanza. Preciosa e interesante y muy importante esta lección que tú estés escuchando vez tras vez, esta lección 16, lo que Jesús dijo sobre la oración en esta primera parte. Y el versículo que puedes memorizar, porque sí lo puedes memorizar para que todo el día medites en la palabra de Dios, es Mateo 6:33. Di conmigo: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dilo conmigo otra vez, Mateo 6:33. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Haz conmigo esta oración para que te entregues a Dios, te entregues a Jesucristo. Di conmigo: Jesucristo, ven a mi vida. Te acepto como el Señor de mi vida, el dueño de mi vida y el Salvador de mi vida. Perdóname de todos mis pecados. Perdóname de todas mis maldades. Hoy mismo renuncio a toda maldad y a toda desobediencia. Produce en mí, Señor, el milagro del nuevo nacimiento y lléname con el poder de tu Espíritu Santo. Creo que moriste por mí y resucitaste por mí al tercer día, y al resucitar, por mí venciste a Satanás para siempre, por mí venciste al pecado para siempre, y por mí venciste para siempre a la muerte espiritual. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por venir a mi vida, cambiar mi vida, darme vida eterna y hacerme tu hijo.